El amanecer sobre la promesa se tiñó de un gris inquieto, casi presagio de los dilemas que comenzarían a florecer en cada rincón del palacio. En el ambiente se respiraba una calma falsa, un silencio demasiado denso para ser inocente. Los Luján se preparaban para un día que parecía normal, sin sospechar que una simple carta, llegada entre los pliegues del correo de la mañana, cambiaría el rumbo de todos. El lacre con el sello del duque de Carvajal y Cifuentes brillaba bajo la luz tenue del vestíbulo. Alonso fue el primero en reconocerlo, y en su rostro se dibujó esa mezcla de respeto y desasosiego que solía acompañar cualquier noticia procedente de la alta nobleza. Lo observó unos segundos antes de abrirlo, como si presentara sus respetos a un destino que no podía evitar. Leocadia, siempre atenta a cada movimiento, descendió con paso firme las escaleras principales. Su mirada se clavó en el sobre que Alonso sostenía entre las manos, y por un instante se sintió vulnerable. Sabía que nada que viniera del duque podía ser casual. Cuando Alonso leyó en voz alta que se trataba de una invitación a la celebración de su aniversario de boda, el aire pareció aligerarse, pero solo por un instante. Bajo aquella aparente cortesía se escondía un obstáculo. La fecha coincidía con el enlace secreto de Ángela y Beltrán, un compromiso que Leocadia había mantenido lejos de los oídos indiscretos. Su mente, tan rápida para el cálculo, comenzó a trabajar antes de que Alonso terminara de leer. La sonrisa que mostró fue solo una máscara. Dentro, un hervidero de dudas la consumía. En el salón principal, los Luján intercambiaban opiniones sobre la invitación. Adriano, más preocupado por su posición junto a Catalina, opinó que asistir sería una muestra de lealtad necesaria. Leocadia, con tono controlado, apoyó la idea, aunque por dentro la desgarraba el conflicto. No podía aplazar la boda de su hija sin levantar sospechas, y, sin embargo, acudir al evento del duque era una obligación social. Mientras el resto debatía, Ángela permanecía en silencio, fingiendo interesarse por los comentarios de su madre. Por dentro, sentía un nudo que le impedía respirar. Recordaba la despedida con Curro, la promesa rota entre lágrimas y caricias contenidas. Había aceptado casarse con Beltrán por deber, pero la distancia entre lo que debía y lo que deseaba se volvía insoportable. Beltrán, en cambio, irradiaba una felicidad ingenua. Paseaba por los pasillos con una sonrisa torpe, hablando con los criados sobre los preparativos, sin sospechar que su prometida apenas podía sostenerle la mirada. Para Ángela, cada palabra amable suya era una puñalada, cada gesto de ternura, un recordatorio de su traición emocional. Curro, desde el ala norte del palacio, intentaba llenar el vacío que la separación le había dejado. Su trabajo en los establos se había vuelto una penitencia silenciosa. Las manos heridas por las riendas eran su única distracción del pensamiento constante de Ángela. Sabía que debía mantenerse alejado, que la promesa hecha no podía romperse, pero el corazón no entiende de promesas, solo de ausencias. Enora, por su parte, cruzaba el taller de motores con los planos del nuevo diseño bajo el brazo. Desde su regreso de la casa de los duques, había notado un cambio en el aire. Las conversaciones en los pasillos parecían más tensas, las sonrisas más forzadas. Su amistad con Manuel la mantenía dentro del círculo de confianza, pero también bajo una lupa constante. Sabía que Leocadia la observaba con recelo. Mientras tanto, Leocadia se encerró en su despacho. El papel con el escudo ducal descansaba sobre el escritorio, convertido en símbolo de su dilema. Su mente se movía entre dos peligros. Si cambiaba la fecha de la boda, perdería el control sobre el futuro de su hija. Si la mantenía, arriesgaba un escándalo. Cerró los ojos y respiró hondo. Lo peor no era decidir, sino asumir el costo de la decisión. Cuando cayó la tarde, ya había tomado una resolución. Ordenó a Jacobo mantener en secreto la coincidencia de fechas. La boda se celebraría según lo previsto. Es mejor cortar el hilo antes de que se enrede más, murmuró. Jacobo la miró sin entender del todo, pero obedeció. Sabía que su tía rara vez admitía dudas. El eco de esa determinación comenzó a resonar en cada rincón del palacio, aunque nadie comprendiera su origen. En la cocina, las cocineras notaban la tensión. Candela susurró a Simona que algo grande se avecinaba, y ésta, que llevaba años leyendo los silencios del palacio, asintió. Cuando los señores fingen calma, los sirvientes deben prepararse para la tormenta, dijo con gravedad. Pía, que pasaba por allí, escuchó la frase y se detuvo un instante. Ella sabía de tormentas silenciosas.
Su propio cuerpo era un campo de batalla entre la esperanza y la culpa. El secreto de su embarazo se había vuelto más pesado que cualquier tarea. Esa noche, cuando Samuel la encontró en la despensa, con la mirada perdida, supo que algo grave se avecinaba. «Necesito contarte algo», dijo Pia sin mirar. Su voz temblaba. Samuel la escuchó en silencio, con ese respeto que solo se tiene por quien se ama en silencio. Ella le habló del miedo, de la soledad, de la idea de poner fin al embarazo antes de que fuera demasiado tarde. «No puedo traer un hijo a este mundo de mentiras», murmuró. Samuel no respondió. Sus ojos lo dijeron todo: dolor, comprensión y una impotencia profunda. Esa misma noche, en otra parte del palacio, María Fernández lloraba en su habitación. Sus manos acariciaban el pequeño crucifijo que llevaba desde niña, buscando consuelo. También ella guardaba un secreto parecido al de Pia, pero sin nadie en quien confiar. Cada día temía que su cuerpo la delatara, que alguien descubriera lo que escondía bajo su uniforme. La promesa de una vida nueva se le antojaba ahora una condena. En los pisos altos, Leocadia repasaba una lista interminable de detalles sobre la boda. Cada línea era una decisión, cada firma una trampa. Su obsesión por controlar todo la mantenía erguida, pero por dentro se desmoronaba. Petra, relegada a doncella, entró en el despacho con la cabeza baja. Leocadia la observó con una mezcla de desprecio y satisfacción. «Deberías sentirte agradecida, Petra», dijo sin mirarla. «Hay mercancías averiadas que ya habrían sido desechadas». Petra contuvo la respiración. Sabía que cualquier respuesta le costaría el puesto. Asintió en silencio y salió, pero las lágrimas le ardían en los ojos. Nunca había sentido tanta humillación. Al pasar por el pasillo, se encontró con Teresa, que la observó con pena sincera. Petra evitó su mirada. No podía soportar la compasión. Cristóbal la había visto también. La degradación de Petra había dejado un vacío evidente. El servicio se movía con torpeza, como un cuerpo sin cabeza. En una conversación privada con Teresa, el administrador le confesó que consideraba ascenderla. «Tienes temple, tienes lealtad», le dijo con serenidad. Teresa, sorprendida, apenas pudo articular palabra. No se veía capaz de ocupar el lugar de Petra, pero la idea empezó a calar en su mente como una semilla que no pide permiso para crecer. A la mañana siguiente, el palacio despertó con un rumor nuevo. El duque de Carvajal había enviado un carruaje para confirmar la asistencia de los Luján. La noticia corrió como el fuego. En la mesa del desayuno, Leocadia sonrió con elegancia, fingiendo calma. «Alonso y Adriano representarán a la familia», anunció. Nadie cuestionó la decisión, aunque Catalina intercambió una mirada inquieta con Adriano. Enora, que se encontraba en la cocina, escuchó el comentario de Candela sobre la invitación. «Dicen que ese duque siempre trae problemas cuando aparece», murmuró. Simona asintió con sabiduría popular. «Los nobles no se visitan, se desafían». Las dos rieron, pero sin alegría. Sentían que algo se agitaba en el aire. Vera entró en ese momento, con la expresión crispada. Llevaba horas intentando averiguar quién había robado las recetas de Lope, sin éxito. «He buscado por toda la despensa y no hay rastro», dijo frustrada. Candela la consoló con un gesto maternal. «A veces la verdad tarda, pero llega». Sin embargo, Vera sabía que en la promesa, la verdad no llegaba, se ocultaba. Lope, al enterarse del nuevo fracaso, reaccionó con frialdad. «No lo busques más», le dijo a Vera. «Quizás lo que se ha perdido no eran solo recetas». Aquella frase la desconcertó. Lope se marchó sin dar explicaciones, dejando tras de sí el eco de un resentimiento antiguo. Ella lo miró irse y comprendió que no era solo orgullo lo que lo mantenía distante, sino miedo a confiar otra vez. Entretanto, en el patio, Curro trataba de distraerse ayudando a los mozos con los caballos. Cada movimiento mecánico era un intento de acallar el pensamiento de Ángela. Pero bastaba un susurro de su nombre entre los criados para que el pecho se le encogiera. Desde lejos, vio pasar el carruaje que llevaría a Alonso al evento del duque. Aquello le recordó lo inevitable. Mientras él trabajaba entre el polvo, Ángela se preparaba para casarse. Por su parte, Ángela pasaba las horas entre las manos de las costureras, que ajustaban el vestido blanco con precisión cruel. Cada puntada le pesaba como una culpa. Simulaba sonreír, respondía con cortesía, pero sus ojos delataban la tristeza. En un momento de descuido, se miró al espejo y no se reconoció. La mujer reflejada llevaba su rostro, pero no su alma. Esa tarde,
Al cruzarse con su madre, intentó hablar. ¿Y si posponemos la boda, madre?, preguntó, con voz frágil. Leocadia ni siquiera se volvió. No hay tiempo para dudas, hija. Una promesa rota pesa más que un amor perdido. Ángela entendió que no había nada que hacer. Su destino estaba sellado. Al caer la noche, el palacio se sumió en un silencio extraño. Los pasillos parecían escuchar, como si esperaran algo. Enora entró en la cocina con una expresión seria. Llamó a Simona y Candela y, con voz temblorosa, confesó: he pospuesto mi boda con Toño. Las dos mujeres se quedaron mudas. Candela fue la primera en reaccionar. ¿Por qué, hija? Enora suspiró. Porque no puedo casarme con un hombre en quien ya no confío. Simona la abrazó sin palabras. En aquel gesto, más que consuelo, había reconocimiento. Las mujeres de la promesa sabían que a veces el amor dolía más que la soledad. Mientras tanto, Leocadia, en su habitación, revisaba los últimos detalles de la boda de su hija, sin imaginar que sus decisiones comenzarían a resquebrajar la fachada de control que tanto había defendido. El viento soplaba fuerte aquella noche, como si quisiera borrar las huellas de las mentiras que recorrían el palacio. Cada alma allí guardaba su propio secreto. Pía su embarazo, María su culpa, Vera su frustración, Ángela su amor prohibido. Y sobre todos ellos, Leocadia, convencida de ser dueña del destino de los demás, sin advertir que estaba tejiendo su propia ruina. Justo antes de medianoche, Curro salió al jardín. El cielo, cubierto de nubes, parecía un espejo del caos dentro de él. Cerró los ojos y recordó la promesa que le hizo a Ángela: mantenerse lejos para protegerla. Pero ahora entendía que algunas promesas son cárceles. En silencio, juró romper la suya si era necesario. Porque amar, aunque prohibido, seguía siendo lo único verdadero. El amanecer siguiente no trajo alivio alguno. El cielo amaneció pesado, como si el mismo aire se negara a circular libremente por los pasillos del palacio. La invitación del duque había marcado el ritmo de todo, y aunque las campanas del alba sonaban como cada día, la tensión era un rumor que se colaba en cada rincón de la promesa. Leocadia, fiel a su naturaleza meticulosa, revisaba los preparativos de la boda con la rigidez de quien sabe que el control es su única forma de respirar. Apenas probó bocado durante el desayuno. Ni siquiera Adriano, con sus comentarios corteses, logró arrancarle una sonrisa. La mirada de Leocadia se perdía entre las copas del comedor, pero su mente vagaba en otra dirección. Pensaba en la carta, en la coincidencia de fechas, en el riesgo de que alguien descubriera lo que tanto había ocultado. Su deseo de ver casada a Ángela no tenía que ver con la felicidad de su hija, sino con la necesidad de cerrar un capítulo antes de que la verdad se filtrara. Ángela entró al salón con pasos lentos, su figura blanca contrastando con la penumbra. Había pasado la noche sin dormir, con el corazón dividido entre la obediencia y el recuerdo. Leocadia la observó de reojo. La joven parecía una estatua de porcelana, frágil y silenciosa, pero en sus ojos brillaba una resistencia que no supo interpretar. La madre confundió ese brillo con resignación, sin imaginar que era el último vestigio de libertad que Ángela se permitía. Mientras tanto, en las cocinas, Simona intentaba mantener el orden con una paciencia maternal. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con la ansiedad de las doncellas. Candela murmuraba que desde que Petra había sido degradada, el ambiente había cambiado. El miedo se cuela por las paredes, comentó mientras amasaba la masa. Pía, que supervisaba el trabajo, asintió en silencio. Sabía que la degradación de Petra no era solo un castigo. Era un mensaje de poder, una advertencia a todos los que se atrevieran a desafiar a Leocadia. Petra, relegada a tareas menores, se movía entre las sombras. La humillación había calado hondo. Cada vez que alguna doncella la saludaba, sentía que el respeto que una vez tuvo se deshacía entre los dedos. En un momento de soledad, se detuvo frente a un espejo en el pasillo de servicio. No reconoció su propio reflejo. Aquella mujer despeinada, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, ya no era la fría y calculadora ama de llaves. Era un espectro de sí misma. Cristóbal, desde su despacho, la observó en silencio al pasar. No sentía rencor hacia ella, solo un profundo cansancio. Sabía que Petra había sido pieza clave en muchas intrigas, pero también comprendía que había servido a quienes ahora la despreciaban. Esa mezcla de culpa y compasión lo llevó a confirmar su decisión. Teresa ocuparía su lugar. En el fondo, deseaba que ese cambio sirviera como símbolo de renovación. Cuando se lo comunicó a Teresa,
la joven quedó paralizada. No esperaba que la responsabilidad cayera sobre sus hombros. Sintió orgullo, sí, pero también miedo. Sabía que el puesto de ama de llaves no solo implicaba autoridad, sino exposición. Sería el blanco de todas las miradas, de todas las sospechas. Esa noche, en su habitación, rezó para que su nuevo cargo no la convirtiera en otra víctima del poder de Leocadia. Mientras tanto, Pía caminaba por los pasillos sin rumbo fijo. Sus pensamientos la arrastraban a un abismo cada vez más oscuro. La conversación con Samuel de la noche anterior la había dejado vacía, como si sus palabras hubieran abierto una herida imposible de cerrar. No sabía si el miedo que sentía era al futuro o a sí misma. Cada paso la acercaba a una decisión que no deseaba tomar, pero que creía inevitable. En un rincón del jardín, María Fernández lloraba en silencio. Las hojas secas se acumulaban a su alrededor, y el sonido del viento era su única compañía. Sentía que el castigo por su secreto era la soledad. Si alguien descubría su embarazo, no solo perdería su trabajo, sino también la poca dignidad que le quedaba. Pensó en marcharse, en desaparecer antes de que la vergüenza la alcanzara. Pero algo dentro de ella, una voz pequeña, pero firme, le susurraba que aún no era tiempo de rendirse. Esa misma mañana, Enora regresó al taller. El aire olía a grasa y a metal caliente, una mezcla que normalmente le daba paz, pero que ahora la agobiaba. La conversación con Simona y Candela aún resonaba en su cabeza. Postergar su boda con Toño había sido una decisión difícil, pero necesaria. Sentía que algo se había roto entre ellos, una grieta invisible que no se podía reparar con promesas. Mientras repasaba los planos del motor, se preguntó si el amor, al igual que las máquinas, podía funcionar sin confianza. Vera irrumpió en el taller con paso apresurado. Llevaba un cuaderno entre las manos, con las anotaciones del día anterior. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y determinación. Nada encaja, Enora, dijo al dejar el cuaderno sobre la mesa. Alguien ha robado las recetas y las ha hecho desaparecer sin dejar rastro. Enora la miró en silencio. Sabía que el robo no era solo un asunto culinario, era una metáfora del caos moral que se extendía en el palacio. Cuando las manos que cocinan comienzan a mentir, las paredes también aprenden a hacerlo. Por la tarde, Leocadia convocó a una reunión con Jacobo. El joven se presentó con la discreción habitual, pero notó enseguida que su tía estaba más nerviosa de lo normal. No hemos encontrado nada nuevo sobre las cartas de Catalina, informó. La investigación está en punto muerto. Leocadia apretó los labios. Las cartas eran el único hilo que aún temía perder. Sabía que si alguien descubría su implicación, toda su estrategia se desmoronaría. Entonces, deja de buscar, ordenó al fin. A veces, remover el pasado solo despierta fantasmas. Jacobo entendió que aquella frase era más una advertencia que un consejo. Se inclinó con respeto y se marchó, dejando a su tía sola con sus pensamientos. En cuanto la puerta se cerró, Leocadia apoyó la frente sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su propia fragilidad. Había ganado muchas batallas, pero a costa de convertirse en una sombra del poder que tanto había ambicionado. El atardecer llegó envuelto en una luz dorada que engañaba. Desde las ventanas, la promesa parecía un cuadro de calma. Sin embargo, en su interior, cada alma estaba en guerra consigo misma. En los establos, Curro cepillaba los caballos con una furia silenciosa. El recuerdo de Ángela lo perseguía incluso en los gestos más cotidianos. Cada movimiento era una forma de castigarse, de mantenerse ocupado para no pensar en lo que había perdido. Ángela, desde su habitación, lo recordaba también. Se asomó a la ventana justo a tiempo para verlo en el patio, cubierto de polvo, con la camisa abierta y las manos endurecidas por el trabajo. El contraste entre su libertad y su encierro le partió el alma. Quiso gritarle, pedirle que la salvara de aquel destino, pero se contuvo. No porque no lo amara, sino porque sabía que cualquier gesto impulsivo pondría en peligro todo. La boda se acercaba y cada día era una cuenta regresiva. Beltrán, ajeno al sufrimiento que lo rodeaba, hablaba con entusiasmo de los preparativos. Su alegría era casi ofensiva para Ángela, que debía fingir interés. A veces lo escuchaba hablar de su futuro juntos y le respondía con una sonrisa ausente. En su interior, todo era silencio, una calma tan profunda que dolía. En el otro extremo del palacio, Pía buscó refugio en la capilla. La tenue luz de las velas acariciaba sus lágrimas. Le pidió a Dios una señal, algo que le indicara qué hacer. En su plegaria,
no pedía perdón, sino claridad. El eco de su respiración se mezclaba con el crujido de la madera vieja. No notó que Samuel la observaba desde la entrada. Quiso acercarse, pero no lo hizo. Comprendió que había momentos en que incluso el consuelo puede parecer una intromisión. Esa noche, el viento arreciaba. Las cortinas se movían como sombras inquietas. Enora trabajaba sola, ajustando una pieza del motor, cuando oyó pasos detrás de ella. Era Vera, otra vez, con el rostro pálido. No puedo más, dijo con voz ronca. Lope me ha apartado, y siento que todo se derrumba. Enora la miró con ternura. Tal vez esto no sea una derrota, sino una pausa. Vera la observó sin entender. A veces, continuó Enora, cuando el ruido es demasiado fuerte, el silencio es la única forma de escuchar la verdad. Vera se marchó con el corazón apretado, mientras Enora permanecía sola, observando el brillo del metal bajo la lámpara. Pensó en Toño, en su futuro, en la decisión que había tomado. Posponer una boda no era solo una cuestión de tiempo, era una declaración de independencia. Sonrió débilmente, sabiendo que esa libertad costaría cara. En otra parte del palacio, Leocadia revisaba los últimos informes de los preparativos. Todo parecía en orden, pero su intuición le decía lo contrario. La seguridad que mostraba ante los demás era un muro que comenzaba a agrietarse. Cada vez que cruzaba los pasillos, notaba las miradas del servicio, los murmullos contenidos. Sentía que todos sabían algo, aunque fuera mentira, y eso era peor que la verdad. Petra, por su parte, había tocado fondo. Esa tarde, mientras limpiaba el comedor, escuchó sin querer una conversación entre Candela y Simona. Hablaban de ella, sin malicia, pero con lástima. Dicen que ya no es la misma, murmuró Candela. Tal vez la culpa la está matando. Petra dejó caer la bandeja que llevaba. El sonido del metal resonó como un grito. Las dos cocineras se giraron, pero ella ya se había ido, con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Esa noche, Petra subió al desván. Desde la ventana, observó los campos que se extendían más allá de los muros. Pensó en marcharse, en empezar de nuevo lejos de allí. Pero sabía que no tenía a dónde ir. Su vida estaba entre esas paredes, y esas paredes la habían condenado. Por primera vez, comprendió lo que era ser prisionera del mismo sistema que había defendido. Mientras tanto, Cristóbal confirmó oficialmente el ascenso de Teresa. La noticia corrió rápido, y el servicio la recibió con una mezcla de alegría y temor. Teresa intentó mostrarse serena, pero cuando se quedó sola, lloró. No de tristeza, sino de incertidumbre. Sabía que su vida cambiaría para siempre, y que cada paso que diera sería observado. Sin embargo, había en su llanto un rastro de esperanza. El deseo de hacer las cosas de otro modo, sin miedo. A medianoche, el palacio dormía, pero la culpa no. Pía se levantó de la cama y salió al pasillo. Caminó descalza hasta el despacho vacío de Leocadia. Se sentó en la silla, respiró hondo y dejó caer una carta sobre el escritorio. Era una confesión, una petición de comprensión. No sabía si Leocadia la leería, pero necesitaba escribirla para no enloquecer. No puedo seguir fingiendo fuerza cuando lo único que tengo es miedo, había escrito. Al dejarla allí, sintió que, por primera vez, el silencio le respondía. En otro rincón, Curro no podía dormir. Caminaba bajo el cielo estrellado, con el corazón en guerra. Sabía que el día de la boda se acercaba, y que su promesa de mantenerse alejado de Ángela lo ahogaba. Recordó sus palabras, su mirada antes de separarse. Siempre te querré, le había dicho ella. Y esas palabras eran ahora una maldición que no lo dejaba respirar. La brisa nocturna le trajo el eco de una música lejana, tal vez un ensayo de la orquesta para la boda. Curro cerró los ojos y juró que, pase lo que pase, estaría allí. No para impedir el matrimonio, sino para verla una vez más. Porque a veces el amor más grande no busca poseer, sino simplemente existir en silencio. Cuando el amanecer despuntó, las primeras luces del día encontraron a Leocadia despierta, con los ojos hinchados por el insomnio. En su escritorio, la carta de Pía reposaba sin abrir. La miró unos segundos, pero no la tocó. A su alrededor, el mundo parecía ordenado, pero dentro de ella reinaba el caos. Sabía que la estructura que había construido empezaba a tambalearse, y que ni todo su control ni su frialdad podrían detener el derrumbe que se avecinaba. Y así, entre las sombras del amanecer, la promesa volvía a ser lo que siempre fue. Un lugar donde las apariencias reinan, pero los secretos deciden. Nadie dormía tranquilo, nadie amaba sin miedo,
y nadie sabía que aquella carta, la del duque que había desencadenado todo, no era más que el principio de un juego mucho más peligroso. El amanecer siguiente se presentó sin colores, un lienzo opaco donde el tiempo parecía haberse detenido. Los primeros criados comenzaron su jornada con movimientos automáticos, intentando no mirar demasiado a nadie, como si todos compartieran un secreto que ninguno podía pronunciar. El aire en la promesa estaba cargado de algo invisible, un silencio que dolía. Leocadia descendió las escaleras más tarde que de costumbre. Llevaba el cabello recogido con una pulcritud casi obsesiva y el rostro tenso, como si cada músculo estuviera sostenido por la voluntad de no derrumbarse. Había pasado la noche en vela, repasando en su mente los detalles del enlace de su hija y los preparativos del aniversario del duque. Cada decisión que antes parecía sólida ahora se le antojaba un error. Alonso la saludó con la cortesía distante de quien percibe una grieta en la armonía doméstica. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Había notado la tensión, los susurros, las ausencias prolongadas en las comidas. Algo se estaba desmoronando y, aunque aún no entendía qué, intuía que el origen estaba en Leocadia. Esa mañana, su respeto hacia ella se mezcló con una sombra de desconfianza. En la cocina, el murmullo era constante. Candela preparaba el café, Simona revisaba las raciones y Vera discutía con Lope sobre las cuentas del almacén. Pía entró, pálida, con los ojos hinchados por la falta de sueño. Se notaba que había llorado, aunque intentaba ocultarlo. Las demás la observaron sin decir nada, comprendiendo que aquel silencio era una súplica de compasión. Samuel la siguió con la mirada. Desde la conversación de días atrás, no había vuelto a encontrar las palabras adecuadas para ella. Sentía la necesidad de protegerla, pero también sabía que las decisiones de Pía eran suyas, y que forzar un consuelo sería como arrebatarle el último resto de control que aún le quedaba. Cuando ella dejó la bandeja sobre la mesa, él la ayudó sin pronunciar una palabra. En ese gesto, más que afecto, había lealtad. Petra entró poco después, su presencia generó un silencio inmediato. Su uniforme estaba impecable, pero su mirada vacía delataba una tristeza que la disciplina no podía ocultar. Ninguna de las cocineras se atrevió a hablarle. La veían moverse entre los utensilios con una precisión mecánica, como una sombra que aún se aferra a la forma humana solo por costumbre. Simona, que la conocía desde hacía años, se acercó con cautela. «¿Estás bien?», murmuró. Petra no respondió, se limitó a seguir limpiando la encimera, con los ojos fijos en un punto del suelo. Cuando finalmente levantó la vista, sus labios temblaban. «No necesito compasión», dijo, aunque su voz sonó más frágil de lo que pretendía. Simona bajó la cabeza. A veces, la dignidad es la última máscara antes del abismo. Leocadia, mientras tanto, recibió una visita inesperada. Jacobo entró sin anunciarse, con un gesto preocupado. Había escuchado rumores entre los mozos de cuadra. Alguien había visto a Curro rondando los jardines a altas horas de la noche. Aquello bastó para encender todas las alarmas. La idea de que el joven pudiera cruzarse con Ángela, de que su historia prohibida pudiera resurgir justo antes del matrimonio, le heló la sangre. Su reacción fue inmediata. Llamó a Beltrán bajo el pretexto de revisar algunos detalles del enlace. Lo recibió en el salón principal, fingiendo serenidad. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una tensión que el joven no supo interpretar. Leocadia habló de compromisos, de honor y de prudencia, pero en realidad lo estaba preparando para enfrentar lo que ella consideraba una amenaza: la debilidad de su hija. Ángela, desde el pasillo contiguo, escuchó fragmentos de la conversación. Las palabras prudencia y apariencia se repetían como golpes. Sintió cómo se le escapaba la respiración. Había aceptado su destino, pero ahora entendía que su madre no solo la estaba sacrificando por conveniencia, sino que la estaba usando como escudo contra el escándalo. Esa certeza la desgarró más que la separación de Curro. Por la tarde, Alonso se cruzó con Pía en la galería principal. Le pareció más pálida de lo habitual, y el temblor de sus manos le llamó la atención. La detuvo con delicadeza. «¿Ocurre algo?», preguntó con voz baja. Ella negó, pero en su mirada había súplica. Alonso no insistió. Conocía bien las sombras del servicio, sabía que algunos secretos se confiesan solo al dolor. Cuando ella se marchó, miró hacia el despacho de Leocadia. Por primera vez, se preguntó si aquella mujer de temple férreo no estaba llevando a todos al borde del precipicio. En el despacho,
Leocadia había encontrado la carta de Pía. La había leído de pie, con el ceño fruncido. Las primeras líneas la irritaron. Le parecían un acto de debilidad impropio de una mujer adulta. Pero al avanzar, algo se quebró. Pía hablaba del miedo, del cansancio, de la carga de esconder lo que la sociedad no perdonaría. He vivido tantas veces de rodillas que ya no sé cómo volver a caminar. Aquella frase la golpeó con fuerza. Por un instante, Leocadia recordó su propia juventud, el peso de las expectativas, la soledad del poder. Dobló la carta con manos temblorosas y la guardó sin decir nada. En los establos, Curro luchaba contra sí mismo. El ruido de los cascos, el olor a paja y sudor eran su refugio. Cada movimiento era una excusa para no pensar, pero la mente no se detiene con el trabajo. La noche anterior había jurado no acercarse a Ángela, pero su corazón lo traicionaba. Se preguntó si el amor podía sobrevivir al silencio, si las promesas rotas podían volverse a coser con esperanza. Esa noche, la tensión alcanzó su punto más alto. Alonso entró sin anunciarse al despacho de Leocadia. La encontró sola, con la mirada perdida en la ventana. He notado un cambio en el palacio, comenzó con tono tranquilo, y me preocupa que algo grave esté ocurriendo sin que se me haya informado. Ella giró lentamente, sorprendida por su tono. Intentó fingir serenidad, pero el temblor de sus manos la delató. No hay nada que temer, respondió con frialdad. Alonso la observó largo rato, en silencio. Ojalá pudiera creerla. Después de que él saliera, Leocadia sintió, por primera vez, miedo. No miedo a perder poder, sino a quedar expuesta. Su control absoluto empezaba a resquebrajarse, y lo peor era que no sabía cómo detener el derrumbe. La invitación del duque, la boda, las sospechas, la carta de Pía, todo parecía formar parte de una misma trampa, tejida no por enemigos, sino por el destino. Esa noche, Petra no bajó a cenar. Teresa, ya como nueva ama de llaves, fue la primera en notarlo. Subió al desván con una lámpara y la encontró sentada en el suelo, abrazando una vieja caja de madera. Dentro había objetos insignificantes. Una cinta, un medallón roto, una carta amarillenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Teresa con dulzura. Petra levantó la mirada y sonrió con amargura. «Reuniendo lo poco que me queda de mí». Teresa no supo qué decir. Se limitó a sentarse a su lado. A veces, el silencio es el único lenguaje posible entre las ruinas. En la madrugada, el viento rugía entre los árboles. Pía no dormía. Caminaba por su habitación como un alma errante. Recordó la carta que había dejado en el despacho y se arrepintió. No porque creyera haber hecho mal, sino porque temía la reacción de Leocadia. Cuando el amanecer despuntó, se sentó junto a la ventana y se llevó una mano al vientre. El miedo la atravesó como una corriente fría. Por un instante, deseó tener el valor de marcharse, pero sabía que en la promesa, nadie se va sin dejar algo atrás. María Fernández, en cambio, decidió huir. A primera hora, empacó sus pocas pertenencias en una bolsa y se dirigió hacia la puerta del servicio. Pero cuando puso la mano en el picaporte, escuchó la voz de Candela llamándola desde el pasillo. «¿A dónde vas tan temprano, hija?». María se volvió, y en sus ojos había lágrimas. «A buscar aire», respondió. Candela la miró en silencio. Sabía que a veces, el aire más puro es el de la resignación. Mientras tanto, Enora seguía trabajando en el taller. La luz del amanecer caía sobre los metales, reflejando destellos dorados. Había pasado la noche pensando en su futuro, en Toño, en la confianza que se había evaporado entre ellos. De repente, sintió la necesidad de hablar con alguien, de liberar el peso que la aplastaba. Caminó hasta las cocinas y buscó a Simona. Cuando la encontró, sus palabras salieron atropelladas. «No puedo seguir así, siento que todo lo que hago se vuelve contra mí». Simona la escuchó con ternura. «La vida en este lugar siempre cobra un precio, hija. Pero hay algo que ni Leocadia ni el destino pueden quitarte. La capacidad de elegir quién quieres ser». Aquella conversación le devolvió un poco de paz. Enora sonrió débilmente y regresó al taller, sin saber que sus palabras resonarían más allá de lo que imaginaba. Por la tarde, el palacio se preparaba para recibir a un mensajero del duque. Leocadia, pese al cansancio, mantuvo la compostura. Alonso, en cambio, la observaba con ojos cada vez más desconfiados. Cuando el mensajero entregó una nota y se marchó, Alonso fue quien la abrió primero. En ella se confirmaba la presencia de varios nobles en la celebración. Entre los nombres figuraba el de Beltrán. Aquello lo desconcertó. «¿Por qué el prometido de tu hija aparece en una lista ajena a esta casa?», preguntó con tono sereno,
pero firme. Leocadia enmudeció, no esperaba aquella coincidencia. Beltrán, al parecer, había respondido por su cuenta a la invitación del duque, comprometiéndose a asistir. El riesgo de que la boda y el evento coincidieran ya no era una sospecha, era una certeza. Alonso la miró con dureza. ¿Qué estás ocultando, Leocadia? Ella quiso hablar, pero las palabras no salieron. En su garganta solo había miedo. Esa noche, Curro tomó una decisión. Ya no soportaba la distancia, ni el silencio, ni el peso de la promesa. Caminó hasta el jardín, el mismo donde años atrás había encontrado consuelo entre los rosales. Desde allí podía ver la ventana de Ángela, iluminada tenuemente. Supo que ella tampoco dormía. Levantó la vista y permaneció así, en silencio, como si la distancia física fuera el último hilo que los mantenía unidos. En su mente, no había espacio para el futuro, solo para el deseo de verla una última vez antes de que todo terminara. En el interior del palacio, Ángela también estaba despierta. Había dejado el vestido de novia sobre el maniquí y se sentó frente al espejo. Se miró largo rato, intentando reconocer a la mujer que la observaba desde el otro lado. Las lágrimas corrieron despacio, sin sollozos. «No soy yo», murmuró en voz baja. Pero nadie la oyó, nadie, salvo el reflejo que le devolvía la mirada con la misma tristeza. Cuando la madrugada se fue tiñendo de azul, Leocadia comprendió que había perdido el control. Lo sintió como una certeza física, el peso del fracaso, el temblor de la inevitabilidad. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró el horizonte. El día de la boda sería también el día de su juicio. Todo lo que había construido, su prestigio, su autoridad, su dominio, estaba a punto de enfrentarse a la fragilidad de la verdad. Y en el fondo, lo sabía. Ninguna invitación, ningún vestido, ninguna mentira podría salvarla ya. El amanecer del día de la boda llegó con un brillo engañoso, casi cruel. El cielo estaba despejado, pero sobre los muros del palacio pesaba una tensión que ni la luz podía disipar. Los criados se movían en silencio, conscientes de que cualquier ruido podía romper el delicado equilibrio que mantenía a todos en pie. Cada paso, cada mirada, era una súplica muda para que el día terminara sin desastre. Leocadia despertó antes de que el reloj marcara las 6. Su cuerpo se movía con la precisión de un autómata. Ordenó las flores, verificó la música, revisó la lista de invitados. Todo debía parecer perfecto, y sin embargo, bajo su rigidez se escondía el miedo a que la verdad que tanto había intentado enterrar saliera a la superficie justo cuando menos lo esperaba. Ángela permanecía en su habitación, inmóvil frente al espejo. El vestido blanco colgaba del maniquí como una amenaza. Las costureras habían terminado su trabajo, y el resultado era impecable. Pero ella no podía soportar mirarlo demasiado tiempo. A cada pliegue del tejido le encontraba el reflejo de una mentira, a cada hilo una renuncia. Sabía que aquel día no se casaría por amor, sino por obediencia. Y esa certeza la devoraba. En el pasillo, Candela y Simona murmuraban mientras preparaban las bandejas para el desayuno. «Nunca he visto tanta tristeza en una novia», dijo Candela en voz baja. Simona asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Es que no hay música que suene bien cuando el corazón no quiere bailar». Ninguna de las dos lo sabía, pero sus palabras eran profecía. En el despacho, Alonso esperaba a Leocadia. Había pasado la noche dándole vueltas a lo ocurrido el día anterior. La nota del duque, la extraña coincidencia de fechas, la actitud evasiva de su anfitriona. Cuando ella entró, él se levantó despacio. No habló de inmediato, la observó unos segundos, buscando en su rostro una respuesta que no necesitara preguntas. Finalmente, con voz serena, dijo: «No me gusta sentir que en esta casa se conspira más de lo que se reza». Leocadia se irguió, su orgullo la protegía como una coraza, pero por dentro algo se resquebrajó. Intentó mantener el control. «No hay conspiración, Alonso. Solo compromiso». Él se acercó un paso más. Compromiso es lo que uno asume con la verdad. Y aquí, hace tiempo que nadie la dice completa. Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. Quiso replicar, pero el temblor de su voz la traicionó. Cuando Alonso se marchó, ella se desplomó en la silla. Por un instante, su respiración se volvió irregular. No lloró, porque sabía que el llanto era un lujo que no podía permitirse. Pero comprendió que el respeto que había cultivado durante años comenzaba a desmoronarse. No solo había perdido la confianza de Alonso, sino también la de sí misma.
En otra parte del palacio, Pía caminaba hacia la capilla. Llevaba entre las manos un pequeño pañuelo blanco, doblado con cuidado. Dentro, había guardado una medalla que pertenecía a su madre. Se arrodilló frente al altar, con la cabeza gacha. No rezó, porque ya no creía en los milagros, pero habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharla desde dentro de su pecho. Si este es mi castigo, que sea rápido. Pero que no se lo cobren a mi hijo. La vela frente a ella tembló como si respondiera. Samuel la vio salir poco después. Sus ojos se encontraron un segundo. No hubo palabras, pero el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier confesión. Él supo que ella ya había tomado una decisión, y que esa decisión no tenía marcha atrás. Petra, mientras tanto, permanecía recluida en el desván. Había pasado la noche en vela, repasando cada humillación, cada mirada de desprecio. Su orgullo herido se había transformado en resentimiento, y el resentimiento en deseo de venganza. Miraba desde la ventana cómo decoraban el jardín para la boda. Las flores blancas la cegaban. La pureza es el disfraz de los hipócritas, murmuró. En su mente, el límite entre justicia y destrucción comenzaba a desdibujarse. Abajo, Teresa intentaba mantener el orden entre las doncellas. Su reciente ascenso la había puesto en una posición incómoda. Algunos la admiraban, otros la envidiaban. Pero lo que más la atormentaba era la sensación de estar ocupando un lugar manchado por los pecados de otros. Mientras supervisaba el montaje del banquete, no podía dejar de pensar en Petra. Sabía que, aunque apartada, su sombra seguía presente. Enora, por su parte, trabajaba en el taller con una concentración casi febril. Había pasado la noche ajustando las piezas del motor, buscando en el metal la serenidad que no encontraba en las personas. Pero aquella mañana, su mente no estaba en los engranajes, sino en una carta que había decidido escribir. Una carta dirigida a Manuel. En ella, le revelaba algo que había descubierto por casualidad. Que las mejoras en el motor, las que todos atribuían a él, provenían en realidad de los planos originales del duque Lisandro. Era una revelación peligrosa, capaz de poner en duda el mérito de Manuel y, por extensión, el orgullo de los Luján. Guardó la carta en un sobre sin remitente. Dudó, no sabía si era valentía o traición, pero sentía que la verdad, tarde o temprano, debía salir a la luz. Cuando terminó, apagó la lámpara y se quedó mirando el papel sobre la mesa. A veces, decir la verdad no libera, condena. En la galería principal, Curro esperaba escondido entre los cortinajes. Había decidido verla, aunque fuera por última vez. Cuando Ángela bajó las escaleras vestida de novia, el mundo se detuvo. No era la primera vez que la veía, pero sí la más dolorosa. Ella parecía flotar, envuelta en una serenidad que no era más que máscara. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para reavivar todo lo que habían intentado olvidar. Leocadia lo vio, o tal vez lo sintió. Giró la cabeza y distinguió una silueta entre las sombras. Su corazón dio un vuelco. El miedo la invadió, el pánico de que todo se viniera abajo en el peor momento. Se acercó a su hija, fingiendo ajustar el velo, y le susurró algo al oído, una advertencia disfrazada de bendición. Ángela asintió sin decir nada. El temblor de sus manos delataba que entendía perfectamente el mensaje. Ni una mirada más, ni una palabra más, o todo se perdería. En los establos, Lope trabajaba en silencio. Desde hacía días no hablaba con Vera. El orgullo lo mantenía distante, pero cada noche soñaba con sus ojos. Cuando escuchó las campanas del mediodía anunciando el comienzo de la ceremonia, dejó caer las herramientas y se apoyó contra la pared. No sabía por qué, pero sintió una punzada en el pecho, como si algo dentro del palacio estuviera muriendo. La ceremonia comenzó puntual. Los invitados se acomodaron en el jardín, entre flores y cintas doradas. Alonso observaba desde su asiento, sin saber si sentirse orgulloso o traicionado. Leocadia, junto a él, mantenía la sonrisa fija, la de quien finge tener el control cuando ya no lo tiene. Beltrán, radiante, esperaba al pie del altar, y Ángela, pálida como una estatua, avanzaba con paso firme hacia su destino. Cada paso resonaba como un eco de despedida. Curro, oculto tras los ventanales, la observaba con los ojos húmedos. Quiso acercarse, gritar, impedirlo, pero se contuvo. Sabía que cualquier gesto suyo sería su ruina y la de ella. Sin embargo, algo en su interior se rebeló contra esa pasividad. Pensó en Dolores, en todo lo que su madre había perdido por callar.
Y comprendió que el silencio también puede ser una forma de cobardía. De pronto, un murmullo recorrió el jardín. Un mensajero llegaba, agitado, con una carta en la mano. Leocadia lo vio acercarse y sintió como el suelo se le abría bajo los pies. El hombre se inclinó ante Alonso y le entregó el sobre. Del duque de Carvajal y Cifuentes, señor. Todos contuvieron la respiración. Alonso abrió el sello y leyó en silencio. Su expresión cambió, levantó la vista y miró a Leocadia con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Sabías esto? Ella no respondió, no podía. En la carta, el duque confirmaba que esperaba la presencia de los Luján, y felicitaba anticipadamente a la familia Figueroa por el enlace de su hija, que, según el rumor que había llegado hasta su corte, se celebraría ese mismo día en la promesa. El secreto estaba roto, el escándalo era inevitable. El murmullo se volvió caos. Algunos invitados se levantaron, otros cuchicheaban. Beltrán, confundido, miró a Leocadia. ¿Qué significa esto? Ella intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Alonso se levantó con gesto severo. Significa que en mi casa se ha mentido. Ángela se llevó una mano al pecho. Por un instante, pensó que todo acabaría allí, que el mundo se derrumbaría sobre ella. Pero el impulso del miedo se transformó en valor. Dio un paso adelante. No ha sido mi culpa, padre. Su voz, aunque temblorosa, resonó clara. Yo solo obedecí. Aquella confesión fue como una puñalada en el aire. Leocadia intentó acercarse, pero Alonso la detuvo con un gesto. El silencio posterior fue insoportable. Los invitados se miraban entre sí, incapaces de reaccionar. Finalmente, Alonso habló. Esta ceremonia no continuará. No hasta que en esta casa vuelva la verdad. Se volvió y se marchó, dejando tras de sí un vacío que ni la música ni las flores pudieron llenar. Cuando la multitud se dispersó, Leocadia se quedó sola en el altar, con la mirada perdida. Su hija lloraba en silencio, Beltrán la observaba con impotencia, y Curro, desde su escondite, comprendió que la promesa que ambos habían hecho había sido, en realidad, una condena. Enora, que había presenciado la escena desde lejos, se alejó con paso firme. Sabía que lo ocurrido cambiaría el equilibrio de todo el palacio, pero lo que no imaginaba era que su carta, la que aún reposaba en el taller, se convertiría en la próxima chispa del incendio. Esa noche, la promesa no durmió. Las luces permanecieron encendidas hasta tarde. Pía lloraba en su habitación, sintiendo que la desgracia ajena reflejaba la suya. Teresa trataba de calmar al personal, mientras Petra, desde el desván, sonreía en la oscuridad. Por fin la señora ha probado su propio veneno, murmuró, y en esa sonrisa torcida se adivinaba el comienzo de otra historia, una aún más amarga. La noche cayó sobre la promesa con una pesadez que parecía querer aplastarlo todo. Los candelabros ardían con un resplandor incierto, como si incluso la luz temiera quedarse demasiado tiempo. Nadie hablaba, los pasos resonaban en los pasillos como golpes de tambor lejanos, presagio de un juicio silencioso. En cada rincón, el aire olía a vergüenza y a verdad descubierta. Leocadia permanecía sola en el salón principal, frente al espejo donde, horas antes, había repasado su peinado con precisión de reina. Ahora, su reflejo le devolvía el rostro de una mujer rota. Los ojos enrojecidos, el maquillaje borrado, las manos crispadas. Todo lo que había construido, el respeto, la autoridad, la máscara de perfección, se desmoronaba frente a ella. Intentó enderezarse, pero el peso de su orgullo la empujaba hacia el suelo. Por primera vez en su vida, no supo a quién culpar. Alonso regresó después del anochecer. No dijo una palabra al entrar. Leocadia lo esperaba de pie, con los brazos cruzados, como si aún tuviera fuerzas para defenderse. Pero su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. No pretendía ofenderte, Alonso. Solo proteger a mi familia. Él la miró con dureza. Una familia no se protege con mentiras. La frase se clavó como una cuchilla. Ella quiso responder, pero el temblor de su labio la traicionó. Alonso dio media vuelta y se marchó. Esta vez, no la detuvo. En el piso inferior, Pía se había encerrado en su habitación. El sonido de los pasos y de las voces en el jardín llegaba hasta ella como un eco lejano. El escándalo ajeno le recordaba su propio caos. Sentía dentro un peso insoportable, una mezcla de miedo y ternura por la vida que crecía en su interior. Pensó en Samuel, en la mirada con la que él la había seguido durante los últimos días. Si tan solo el amor bastara para salvarnos, pensó, con la voz quebrada.
Samuel tocó a la puerta poco después. No dijo su nombre, pero ella lo reconoció por el silencio. «Déjame estar contigo», pidió desde fuera, con un tono contenido. Pia no respondió, se sentó en el suelo, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. No podía dejarlo entrar, si lo hacía, su decisión vacilaría, y la culpa no se lo permitiría. Cuando el reloj marcó la medianoche, aún seguía allí, inmóvil, escuchando el silencio que separaba el amor de la renuncia. En otro extremo del palacio, Teresa intentaba mantener la calma entre el personal. Las doncellas murmuraban sobre la boda interrumpida, sobre la carta del duque, sobre la furia de Alonso. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Leocadia, pero todos lo pensaban. Teresa los miró con seriedad. «Este no es momento para hablar», dijo. «Es momento para trabajar». Su voz firme devolvió un poco de orden al caos, aunque en sus ojos había un brillo de compasión. Sabía que incluso la disciplina más rígida se quiebra cuando el miedo huele a verdad. Enora, mientras tanto, regresó al taller. La carta que había dejado sobre la mesa seguía allí. La tomó entre las manos y la observó largo rato. Sabía que si la destruía, protegería a Manuel, pero si la entregaba, protegería su conciencia. No había salida sin dolor. Cuando la puerta se abrió detrás de ella, se sobresaltó. Era Manuel. Su expresión era tranquila, pero sus ojos contenían algo más profundo: decepción. «Encontré esto», dijo, mostrando la carta. «¿Por qué?». Enora quiso explicarse, pero las palabras no salieron. No lo había hecho por venganza, ni por ambición, sino por miedo. Miedo a seguir viviendo en un mundo donde todos mentían. «No confío en los secretos», susurró. Manuel la observó en silencio. «Ni yo, pero ahora tú eres uno de ellos». Salió sin mirar atrás, dejándola sola con la certeza de haber perdido algo más valioso que la verdad: la confianza. Mientras tanto, Curro caminaba sin rumbo por los jardines vacíos. La luna lo seguía como un testigo mudo. En cada sombra creía ver el rostro de Ángela. Pensó en irse, en abandonar el palacio para siempre, pero sabía que huir no borraría lo que sentía. Se detuvo junto al estanque, donde el agua reflejaba el temblor del cielo. Quizás el amor no está hecho para sobrevivir en lugares como este, pensó. Y sin embargo, en el fondo, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Ángela, desde su habitación, lloraba en silencio. Su vestido de novia yacía arrugado sobre el suelo, como un cadáver blanco. Había intentado limpiar su rostro, pero las lágrimas volvían una y otra vez. No lloraba solo por la humillación pública, sino por el amor truncado, por el futuro robado. En su mente, la voz de su madre se mezclaba con la de Curro, y ninguna la consolaba. Se miró al espejo y comprendió que ya no era la hija obediente que Leocadia había moldeado. Algo dentro de ella había despertado. Leocadia, en cambio, había perdido toda noción de sí misma. Permaneció de pie frente a la ventana del salón hasta que el amanecer tiñó el horizonte. El rostro del alba la encontró con la misma expresión vacía. Recordó la carta de Pía, que aún guardaba en el bolsillo del vestido. La sacó, la leyó otra vez, y algo se quebró definitivamente. En aquellas líneas, escritas por una mujer que había sufrido en silencio, vio reflejado su propio vacío. Por primera vez, comprendió el precio de la soberbia. Enora, incapaz de soportar el remordimiento, acudió a Pía. La encontró en la capilla, de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. «No quiero seguir mintiendo», confesó la mecánica. «Yo tampoco», respondió Pía con una serenidad dolorosa. Se miraron, y en ese cruce de miradas nació una alianza inesperada. Dos mujeres distintas unidas por el cansancio de cargar con los secretos de otros. Al mismo tiempo, Petra bajó del desván por primera vez en días. Su aspecto era distinto. El rostro demacrado, la espalda recta, los ojos encendidos por una calma extraña. Caminó por los pasillos con paso firme, ignorando las miradas. Cuando llegó al vestíbulo, se detuvo frente al retrato de Leocadia. Lo observó largo rato, como quien mide el tamaño de su enemigo. «Ya no me da miedo», murmuró. Y esa frase, pronunciada en voz apenas audible, fue el presagio de la tempestad que aún quedaba por venir. En el despacho, Alonso revisaba documentos con la serenidad de quien ha tomado una decisión definitiva. Sabía que debía proteger su nombre, pero también que no podía seguir compartiendo techo con el veneno de las mentiras. Cuando Leocadia entró, no levantó la vista. «Me iré mañana al amanecer», dijo. Ella se quedó inmóvil. «¿Y dejarás que todos piensen que soy culpable de todo?».
Alonso alzó los ojos. No necesito que lo piensen. Lo eres. Leocadia cayó de rodillas. No era un gesto teatral, sino un colapso físico. Las lágrimas, contenidas durante años, brotaron finalmente. Alonso salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido seco, como un punto final. Enora entregó la carta a Manuel esa misma mañana. Pero ya no como denuncia, sino como gesto de redención. Haz con ella lo que creas justo, dijo. Manuel la miró sin rencor. No se trata de justicia. Se trata de no repetir los errores de nuestros mayores. En sus palabras había una ternura triste. Ambos sabían que el perdón no bastaría, pero era un comienzo. En el ala de servicio, Samuel encontró la habitación de Pía vacía. Sobre la mesa, una nota escrita con letra temblorosa. Cuida lo que yo no pude proteger. Entendió al instante, corrió hacia el exterior, pero era demasiado tarde. En el camino hacia el río, halló el pañuelo blanco flotando entre las ramas. El grito que lanzó desgarró la calma del amanecer. Los demás criados acudieron corriendo, pero ya no había nada que hacer. La noticia se extendió por el palacio como una ola de hielo. María Fernández, al enterarse, se derrumbó. Aquella muerte le recordó que ella también estaba al borde del abismo. Enora la sostuvo entre los brazos. Ahora no te rindas, le susurró. Que la vida de Pía no haya sido en vano. María asintió, entre sollozos. Era la primera vez que alguien le hablaba sin juzgarla. Esa tarde, los Luján se reunieron en el salón. El ambiente era lúgubre. Alonso, con voz firme, anunció que la administración del servicio quedaba bajo la supervisión de Cristóbal y Teresa. Leocadia no estaba presente. Nadie se atrevió a preguntar por ella. Algunos pensaron que se había marchado, otros que se había recluido en sus habitaciones. Lo cierto era que nadie la había visto desde el amanecer. En el jardín, el aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Curro se detuvo frente al altar donde, horas atrás, debía haberse consumado la boda. Todo estaba en silencio, salvo el susurro del viento entre los setos. Cerró los ojos y recordó a Ángela, su voz, su promesa rota. Pero en vez de tristeza, sintió calma. No terminó, pensó. Solo cambió de forma. Y en esa aceptación halló una especie de libertad. Ángela, en su habitación, recibió una nota escrita con una caligrafía que reconoció de inmediato. Te esperaré, pero no aquí. Donde el aire sea limpio y nadie pueda obligarnos a mentir. Era de Curro. La leyó una y otra vez, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de alivio. Quizás el amor verdadero no necesita palacios, solo la posibilidad de ser sincero. Al caer la noche, Teresa subió al desván para cerrar las ventanas. Allí encontró a Petra, sentada junto a una vela. La mujer levantó la vista y sonrió con una serenidad inquietante. Todo lo que cae, Teresa, deja hueco para algo nuevo. Pero no todos saben llenarlo. Teresa sintió un escalofrío. Entendió que, aunque Leocadia había caído, el poder no había desaparecido, solo había cambiado de manos. Cuando el reloj marcó la medianoche, el palacio volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto, más espeso, más consciente. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, arrastrando las últimas flores del jardín. Dentro, cada alma intentaba recomponerse de la ruina, aunque nadie sabía aún qué precio exacto tendría esa redención. Porque en la promesa, nada termina realmente, solo cambia de rostro.